producen una enfermedad. Entonces, por lo tanto, vamos a tener nosotros que describir un poco desde el inicio, ¿no? De cómo es que se produce, qué factores intervienen en la enfermedad, para producir enfermedad, y luego en el huésped, ¿no? Entonces tenemos nosotros que al inicio ver qué cosa primeramente, aquí, cómo interfiere el ambiente para que haya una infección, ¿no? Y vamos a ver que en su totalidad estos factores físicos, químicos, ¿no? Y bióticos y también socioculturales van a hacer que puedan influir sobre el grupo humano o sobre un individuo, ¿no? Para producirse la enfermedad. Igualmente, vamos a ver la virulencia del patógeno, ¿no? El patógeno, vamos a ver que es aquel grado de malignidad, ¿no? Y de toxicidad que tiene el agente, sea esto un virus, una bacteria, un parásito, ¿no? Vamos a ver que también la patogenicidad la vamos a describir como la capacidad de producir una enfermedad, ¿no? Porque a veces hay agentes normales que podemos tener, como Pomos E. coli, todos tenemos E. coli, todos podemos tener cándida, pero la cantidad que haya de ella es la que va a producirnos una enfermedad más grave, ¿no es cierto? Si no es parte de la normal. Entonces tenemos que importantes son tomar en consideración. Ahora, para que haya el huésped se define a aquel ser vivo, ¿no? Que permite el alojamiento y el desarrollo de un agente causal de la enfermedad. Entonces, depende también mucho de su sexo, de la raza, de su estructura genética, hacer infección o no. Por ejemplo, los niños Down son muy, muy lábiles a tener infecciones, ¿no? La edad no es lo mismo de una edad de un niño joven, un joven, o una persona adulta o un adulto mayor. ¿Ya? Entonces, la edad es importante, como lo están viendo ahorita en la infección del coronavirus, que las personas mayores fáciles de poder adquirir esta infección. Y también tenemos que ver el nivel de inmunidad que tiene cada uno de nosotros, ¿no? Y en sí, hay factores que se agregan, como muchas veces puede ser el factor socioeconómico o cultural también, ¿no? Para contaminarse o no por una infección de algún agente. Luego, el periodo patogénico, ver una etapa subclínica, donde la entrada y el desarrollo y la multiplicación no nos dan muchas evidencias de signos o síntomas, ¿no? Pero sí la persona puede estar infectada y no sentir síntomas como para poder anunciar que está enfermo. Tenemos también que hay una etapa, sin embargo, una etapa clínica, y la etapa clínica está realmente manifiesta por la enfermedad porque esta tiene signos y síntomas. Luego tenemos también que considerar, ¿no?, la acción del agente y el huésped, ¿no? El parasitismo es un proceso biológico y también interdependiente entre dos organismos, tanto del parásito como del hospedero. Y vamos a ver que se beneficia del huésped porque le ofrece cierto medio ambiente para que se pueda desarrollar, ¿no?, vitalmente. Y vamos a ver que es importante su alojamiento, su nutrición, la posibilidad de reproducirse y de poder sobrevivir, ¿no? Por eso es que justamente a veces infectan a un ser humano porque en él encuentran todas esas condiciones. El éxito de un parásito se va a medir por su capacidad para adaptarse y para integrarse al hospedero, y no por los trastornos que éste le causa. Ahora, los factores del hospedero, vamos a ver que también es la susceptibilidad del ser humano, que depende de distintos factores, como es la edad, el sexo, su grado de inmunidad, su predisposición, sus hábitos, su nutrición, y si éste tiene algunas enfermedades o morbilidades
que motiva el ingreso más fácil de un agente, como la diabetes, ¿no? Entonces, esas son las partes introductorias en sí del agente patógeno, ¿no? Para producirse la enfermedad. O sea, ¿qué es lo que nos habilita, que nos da esta oportunidad de hacer enfermedad? Entonces, tenemos que nosotros considerar que también es importante ver si es que la clasificación dentro de los agentes que nos puedan infectar, como ya en otras veces lo hemos descrito, ¿no? Si es que este es un virus, si es que este es una bacteria, si es que es un parásito, ¿no? O de lo contrario, tenemos que considerar también dentro de los mismos virus y dentro de las mismas bacterias una serie de clasificaciones, ¿no? Igualmente de los hongos, ¿no? Clasificaciones dentro de ellos, ¿no? Que ustedes también lo están estudiando en microbiología. Entonces, vamos a empezar a describir un poquito acerca de qué es lo que hacen estos agentes infecciosos en nuestro organismo, ¿ya? Entonces, vamos a ver que generalmente ya habíamos dicho que hay muchas vías de entrada, ¿no? Muchas vías de entrada que una de las importantes en este momento y en esta pandemia es la inhalación aérea, ¿no? Por vía aérea, por inhalación, que ingresa generalmente por la vía respiratoria, vía nasal, ¿no? O también por la conjuntiva, ¿no? O a través de la piel, que podemos coger algo y llevarnos, ¿no? Hacia nuestro cuerpo. Entonces, manipular. La vía oral también es una vía de entrada. La transmisión sexual es otra vía de entrada. Y la picadura por insectos, o sea, lo que está en contacto con la piel a través de un insecto o simplemente cualquier otra sustancia que se adhiera a la piel. Entonces, dentro de los mecanismos de transmisión, tenemos otra forma de hacer clasificación donde podemos ver que hay la transmisión directa de persona a persona a través de ciertos vectores, que esto puede ser animados y inanimados, ¿no? Tenemos que puede transmitirse directamente de persona a persona o a través de estos vectores, y en este caso, por ejemplo, la transmisión vertical, que es de madre a hijo por transmisión transplacentaria, que puede ocurrir, por ejemplo, en ciertos virus como la rubiola, como el citomegalovirus, como el VIH, ¿no? Estreptococo beta hemolítico, del grupo B, la Neisseria gonorrhoeae, el virus de herpes 2, tenemos la listeria, también la tuberculosis, pueden tener transmisión vertical, ¿no? En cambio, en contacto directo, tenemos que es cuando se disemina de huésped susceptible a un individuo infectado. Tenemos aquí que puede ser una por contacto sexual o mano a mano y gotitas de secreción respiratoria, ¿no? Contacto directo, ¿no? Tenemos también que hay enfermedades venéreas por transmisión sexual, como la gonorrea, la sífilis, el HIV, el herpes y el virus de la hepatitis, que pueden ser transmitidos, ¿no? Por contacto sexual. El reservorio, generalmente vamos a ver que va a haber personas que están infectadas, por ejemplo, con fiebre tifoidea, que se disemina por un contacto, pero que va a ser fecal oral, a través de las manos de estas personas portadoras. Es por eso que decimos que generalmente en las etapas de calor, ¿no? En verano, muchos alimentos que están preparados y expuestos ambulatoriamente sin protección y a través de personas que trabajan en la calle donde no tienen mucha facilidad para el lavado de manos, generalmente contaminan sus productos, ¿no? Pueden estar contaminados con heces, por eso es la tifoidea. Y muchas otras enfermedades que las se pueden transmitir por una mala manipulación de los alimentos con las manos contaminadas, ¿no? Los fomites, que son vectores inanimados, como pueden ser también los utensilios de la comida. De repente vamos a un restaurante y nos
nos sirven con utensilios, cucharas, tenedores que no han sido previamente lavados como debe de ser y se contamina a la persona. Por ejemplo, eso ocurre en la tuberculosis. Catéteres también. En los catéteres también tenemos que utilizar siempre todo el equipo de material, de insumos descartable, paciente por paciente, y evitar de que nosotros coloquemos paciente y a otro. También equipos como respiradores. Los respiradores también han sido usados en una persona, tienen que ser estos desinfectados o de lo contrario cambiados, ¿no? Por una serie de enfermedades que pueden contaminarse. El agua y los alimentos son otros responsables de las epidemias. Tenemos el número de casos supera realmente lo esperado en una gran comunidad. Sabemos muy bien que el agua potable tiene que estar bien desinfectada con un control de calidad adecuado para ser consumida por el ser humano. Pero como muchas veces no lo podemos garantizar, es por eso que pedimos a la gran mayoría que consuma agua hervida, ¿no? O en lo posible agua mineral. Mineral, no agua tratada, nada más. Mineral es el agua San Mateo. Entonces, tienen ustedes que considerar que los alimentos también, igualmente, a veces en reuniones masivas, la preparación de gran cantidad de alimentos hace que las personas quizá utilicen productos o muy cómodos o productos que no han guardado todo un control de calidad para su preparación en la manipulación de personas que no han tenido una adecuada desinfección. Por lo tanto, también se puede contaminar y tener una enfermedad bacteriana, generalmente por estos agentes, ¿no? Que son transmitidos a través de los alimentos, o alimentos mal lavados incluso, ¿no? Como son las verduras. Entonces, la transmisión aérea, que está asociada a ciertos hongos, ¿no? En los animales puede también puede transmitirse la rabia, ¿no? En una forma accidental al ser humano, ¿no? A través de una mordedura. La mosca actúa como vector y produce la shigella a nivel intestinal. Los mosquitos, por una picadura, producen la malaria. Las garrapatas van a producir la enfermedad del Lyme. Entonces tenemos que cada uno de los agentes, algunos va a determinar cierto tipo de enfermedad. La dosis infectante es generalmente el número de gérmenes, como ocurre, por ejemplo, para que tengamos una salmonela, tiene que haber una 10 a la 5, ¿no? Cantidades de salmonelas presentes para que pueda ocasionar una infección en un ser humano. Tenemos que la salmonela es muy frecuente en la época de verano. Generalmente la salmonela también se transmite en el consumo y el mal lavado de los huevos, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente está contaminado, lave, y realmente al momento de poner el huevo, está contaminándose con la defecación, ¿no? Y no lo lavamos. Por eso todos nosotros cuando llegamos a casa debemos de lavar los huevos. Luego tenemos dentro de los factores importantes en las puertas de ingreso de estas bacterias o estos virus, que pueden ser, ¿no? Generalmente por múltiples razones, diferentes tipos de virus o de bacterias o de hongos. Tenemos aquí en la piel, por ejemplo, puede ser una de los factores de ingreso. A través del tracto respiratorio, otras cantidades de virus como bacterias en tracto respiratorio. A través del tracto genitourinario, también otra cantidad de bacterias y de virus que podemos adquirir. En la conjuntiva también tenemos, ¿no? En el conducto auditivo también tenemos otra cantidad de gérmenes que podemos adquirir. Ahora,
para que haya esta puerta de entrada, luego tiene que haber una adhesión. La adhesión, o sea, que la bacteria o el virus se adhiera a la mucosa del huésped para que pueda producir la infección. Tenemos que las bacterias y los virus se adhieren a las mucosas, ¿no? Los gérmenes, más allá de la capa epitelial, ejemplo, como puede ser el Haemophilus influenza, la parainfluencia, el rinovirus, tenemos también a las mucosas en general por adenovirus, otros agentes también, ¿no? Tenemos la diseminación a tejidos subepiteliales. Esta está inhibida por una respuesta inflamatoria. Ahí tenemos por interferón y por la temperatura del organismo. En las mucosas también están gérmenes que pueden ser gram negativos, como son la Shigella, que nos va a producir una gran diarrea, ¿no? Una diarrea. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar, a veces por las características clínicas, el tipo de agente que está produciendo la diarrea, porque hay personas que pueden venir y le dicen, tengo diarrea, pero ¿a qué agente? Es lo más importante para poder indicar el tratamiento adecuado. La Shigella sabemos que produce diarreas no tremendas, ¿no? Con mucha agua, mucho moco, ¿no? Pero quienes tienen moco y a veces hasta sangre, las que son infecciones, ¿no? Bastante agresivas, ¿no? Y que se diseminan en el tejido epitelial, si es por una tifoidea, si es por una Shigella, ¿no? Entonces tenemos una mebiasis, ¿ya? Entonces tenemos que aquí la diseminación es por vía sanguínea, es el herpes, y por vía neuronal generalmente tenemos a la rabia, luego tenemos también otros elementos que son los macrófagos que se van a encargar de la fagocitosis. Tenemos infecciones según el daño del agente. Hay muchas bacterias, virus, hongos y parásitos que son retirados de la circulación porque entran al sistema linfático y son desactivados. ¿Y quién los desactiva? El sistema retículo plasmático, retículo endotelial, que son dentro de ellos los ganglios linfáticos, ¿no? Todo el circuito de este sistema intervienen en defensa del ser humano, hasta las amígdalas, cuando nos da cuadros de faringoamigdalitis, ¿no? El daño producido por el germen puede ser extenso, puede ser leve o inaparentemente, ¿no? No que ni leve ni extenso. Entonces, hay casos donde este microorganismo se va a multiplicar en el tejido del huésped y va a causar una respuesta inmunológica y va a dar una infección subclínica, como puede ser, pongamos, cuando nosotros tenemos en los hospitales, nos llegan niños con problemas de hidatidosis. O sea, se infectó la persona no se ha muerto, está con vida, pero sí empieza, ¿no? Al comienzo no siente mayor molestia, pero luego cuando se toma una placa o cuando empieza la persona y los médicos a buscar la causa de la patología en nuestro niño o nuestra paciente adulto. Y vamos a pedir análisis y por radiografías y todo se concluye de que este paciente tiene una hidatidosis y que tenemos que operarlo, ¿no? Entonces, pero aparentemente el paciente no tiene una clínica muy severa. La enfermedad de expresión clínica, sin embargo, vamos a ver que pone en evidencia el daño producido a las células y al tejido en forma extensa, ocasionando signos y síntomas en forma directa. ¿Producido por qué? Por las toxinas, y en forma indirecta por reacciones inmunopatológicas. Entonces, si pongamos una infección, supongamos por un alimento atópico, qué sé yo, la persona va a tener de repente un rash, una picazón, un cierto malestar, un calor, un rubor, y probablemente es una reacción inmunológica, ¿no? Y hasta puede llegar al CRUD, ¿no? Sin embargo, si es una forma directa, la persona rápidamente, ha consumido un alimento y a las 24 horas empieza con la diarrea, ¿no? Diarrea, malestar. Entonces, esa es una infección directa producida por las toxinas, ¿no? Luego tenemos que hay casos donde el huésped logra poner bajo control al parásito
y eliminarlo y reparar los daños. En otros casos, vamos a ver que el germen no es eliminado y persiste en el organismo y puede permanecer por meses, por años, incluso por toda la vida, como por ejemplo el herpes. El herpes, que es esas ampollitas que a veces salen en las zonas cerca de la boca, en los labios. El herpes generalmente se activa cuando nuestro sistema inmunológico está un poco deprimido, pero luego en otros momentos desaparece. Pero eso no quiere decir que no lo volvamos a tener, porque nuevamente, como vive en nosotros, se puede reactivar y puede volverse a presentar, ¿no? La hepatitis tipo B también, siempre cuando ya le dio una persona hepatitis, esa persona ya no puede ser un donante de sangre, pero esa persona hay que controlarla, porque la hepatitis B puede quedar activa o inactiva, ¿no? Inactiva porque no se expresa, no tiene sintomatología, no se manifiesta, pero vive en él. En cualquier momento que él está inmunosuprimido, algo pasa, nuevamente se puede reactivar, ¿no? Y también otro tenemos el VIH, ¿no? Luego los tipos de parasitismo. Tenemos que hay 3 tipos de parasitismo, donde los parásitos pueden ser extracelulares, donde los parásitos pueden ser intracelulares obligados o donde los parásitos pueden ser intracelulares facultativos. Tenemos que en los procesos, en los parásitos extracelulares, generalmente son gérmenes que producen enfermedad al multiplicarse fuera de las células y al ser fagocitadas y destruidas rápidamente. Hay bacterias que producen mecanismos para evitar sea fagocitada, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Que tiene una cápsula que va a inhibir, ¿no? La posibilidad de eliminarla, ¿no? Los parásitos intracelulares, sin embargo, obligados, tenemos que son gérmenes que no pueden multiplicarse, pero que sí están en una célula eucariota, ya que utilizan a enzimas de la célula, ¿no? Huésped que va a tener que, pues, tomar, ¿no? Nutrientes, como son, en este caso, la clamidia y también las riquecias. En cambio, los parásitos intracelulares facultativos, ahí tenemos generalmente a las bacterias y los hongos, que son fagocitados, ¿no? Por los macrófagos y por los neutrófilos, y poseen ciertos mecanismos para poder resistir la destrucción intracelular. La mayoría de estos parásitos del sistema retículo endotelial, vamos a ver que pueden vivir periodos prolongados, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Listeria monocitógenos y la Mycobacterium tuberculoso. Entonces podemos ver que la listeria, pongamos, está presente en la leche, pero puede ser preparada en un queso, ¿no? y incluso soporta las altas temperaturas como también soporta bajas temperaturas. O sea, lo podemos poner un queso en nuestro refrigerador a 4 grados y sobrevive la listeria. Podemos ponerlo a 120 grados y sobrevive la listeria, ¿no? Entonces, eso tenemos en estos tipos de agentes. Entonces, los factores que afectan la sensibilidad. Vamos a ver que la susceptibilidad de este germen depende de varios factores, tanto ambientales como genéticos. Y tenemos que dentro de los factores ambientales, el encuentro de este agente patógeno con su huésped va a depender de esta clase socioeconómica y del nivel cultural. Miren cómo es que estos factores, ¿por qué? Porque sabemos que es muy importante, pongamos en nuestra población, su nivel cultural. Cuando nosotros tenemos una población que no recibe información, que no está preparada, que no tiene instrucción, no va a protegerse ni va a cuidar, a pesar que nosotros digamos las medidas de control. ¿Y cómo ha pasado en esta pandemia? Mucha gente no le importaba, desconocía, pensaba que no podía matarlo y al final salía, se exponía y luego se contaminaba, ¿no? Y sin querer también la clase socioeconómica. Hemos visto que generalmente pongamos en las infecciones virales que actualmente se viven por coronavirus, ¿qué sucede? Las personas que han tenido una atención inmediata en fase inicial y se han colocado en una clínica, han sido atendidos y les han prestado el oxígeno y todo, esas personas no han fallecido. Pero aquellas personas que a pesar de que pueden incluso, ¿no? Por nivel socioeconómico, han llegado muy tarde, pues por supuesto,
no ha fallecido. Pero lo que sucede es que sin querer el nivel socioeconómico también influye para poder comprar los medicamentos, para poder tener acceso a la atención. Es muy importante porque hay familias que no lo tienen y no es tan fácil para ellos gastar, como ustedes han visto cuánto costaba el oxígeno, ni tampoco los medicamentos que cada vez siempre el comercio los sube, ¿no? Y trata de que se le venda a mayores precios de lo normal. Los factores genéticos, tenemos que existe una respuesta inmune de ciertos genes que controlan a estos antígenos específicos, y estos genes están localizados en el complejo de histocompatibilidad, que es el HLA, ¿no? Donde generalmente nosotros vamos a ver como hay muchas de las enfermedades, ¿no? Inmunológicas están vinculadas a este aspecto genético que trae cada una de las personas. Los mecanismos de defensa. Tenemos que hay mecanismos de defensa que pueden ser inespecíficos como específicos. Y dentro de ellos vamos a ver que la prevención de la entrada ¿no? de la gente. Vamos a ver si es que la integridad de la piel y de las mucosas. Es muy importante que nosotros, si tenemos una piel sana y una mucosa muy bien protegida, no va a haber ingreso de algunos agentes, ¿no? En cambio, se hace mucho más sensible cuando tenemos una herida abierta, cuando nos hemos hecho un corte, ¿no? Un corte donde la piel ha perdido su continuidad, ¿ya? Luego en las secreciones. También las secreciones tienen una prevención, tratan de atrapar a sustancias que puedan ingresar y quedan allí detenidas, ¿no? El flujo ciliar, o sea, el flujo que tenemos a nivel, las lágrimas, por ejemplo. Las lágrimas nos protegen de infección, ¿no? Porque ellas tratan de proteger al ojo, de no poderse contaminar, se elimina a través de la fosita lacrimal, acumulándose ahí las secreciones, para poder ser evacuadas, como ocurren con muchas veces la gente que también dice las lagañas, ¿no? Es justamente, también ahí van una serie de estructuras que se eliminan. Luego la flora normal. También tenemos que todos tenemos una flora normal, tanto a nivel de las mucosas del intestino, que cuando nos da una diarrea, justamente la persona se siente tan mal y tan grave que ya elimina líquido y el moco. ¿Por qué? Porque se ha barrido con toda la flora interna normal, ¿no? Los mecanismos humorales. Ahí tenemos el complemento como un mecanismo humoral de expresión, el interferón y la respuesta a la fase aguda, ¿no? de la enfermedad. Y los mecanismos celulares tenemos también aquí, ¿no? A los neutrófilos, a los mononucleares y a las células killer, ¿no? A las células NK, a las células killer. Entonces, o células asesinas. Luego tenemos, dentro de los mecanismos específicos, tenemos a mecanismos celulares donde están incluidos los linfocitos T, la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, y dentro de los mecanismos tumorales tenemos a los linfocitos B y a las inmunoglobulinas. En los mecanismos de defensa del huésped, aquí tenemos que el huésped posee mecanismos para impedir la adherencia y la colonización y el crecimiento del agente, ¿no? Entonces tenemos que hay mecanismos innatos e inespecíficos, ¿no? O inespecíficos, que son aquellos en que con el que el sujeto nace, ¿no? Tiene ya una naturaleza propia de defensa, ¿no? La integridad de su barrera cutánea, de la mucosa cutánea, contenido de ácidos grasos en la piel, el pH ácido del estómago, ¿no? El pH, y las enzimas presentes que están en las lágrimas, en la saliva y en los líquidos corporales, ¿no? La flora normal del organismo es la que afecta en la relación del huésped parásito y contribuye a defender al ser humano de la eliminación por el uso de antibióticos. Entonces tenemos que, por ejemplo, los antiinflamatorios tienen que ser indicados, no pueden ser prescritos porque uno se los dice, me siento mal y me tomo uno y me tomo otro y así, ¿no?
¿Por qué? Porque van a barrer con nuestra flora normal, ¿no? Del organismo. Luego los mecanismos, los antibióticos también, luego los mecanismos de defensa inductibles. Tenemos aquí la activación del sistema del complemento, la producción del interferón y los procesos de inflamación y la fagocitosis, ¿no? Como mecanismos de defensa del huésped. Entonces, dentro de la defensa de estos mecanismos inespecíficos, vamos a tener en la piel, ¿no? Vamos a ver que, como ya hemos dicho, la flora en la piel tiene ácidos grasos libres. ¿A partir de dónde? De las glándulas secretoras, que generalmente son glándulas sebáceas, ¿no? En la mujer mucho más, porque tiene mucho más, su cuerpo tiene mucho más grasa, ¿no? Causando la disminución del pH y que es inhibitoria, ¿no? Al ingreso de muchos microorganismos, ¿no? En cambio, la infección se produce si es que va a haber pérdida de la continuidad en la piel, como ya les decía, por un corte, por una herida, ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil de poder ingresar la infección. Y por eso es que toda herida la tenemos que proteger para evitar que esté expuesta al medio ambiente. El tracto respiratorio. Tenemos que muchos gérmenes pueden producir enfermedad, como ya hemos dicho, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, la Mycobacterium tuberculoso, el coronavirus actualmente, y muchos otros que ingresan al tracto respiratorio, que junto con el tubo digestivo son puertas de ingreso a microorganismos. Las partículas van a ser atrapadas por la vía nasal, por el moco y por unos pelitos pequeñitos que están, unas pilosidades pequeñas que tenemos en la nariz, que por algo fueron, ¿no?, desarrolladas. Tenemos que se encuentran generalmente en la superficie interna de la mucosa nasal y también por las secreciones, dentro de ellas el moco, que contiene una lisocima que va a hacer que se lise las paredes de las bacterias que son gram positivas, ¿no? Y te va a tratar de proteger de que se contamine la vía respiratoria. Miren lo grande que es, ¿no? Se protege ahí. Los mecanismos de defensa inespecíficos, tenemos las partículas que van a pasar en los bronquios. Los bronquios van a ser barridos por un movimiento mucociliar. Generalmente en los bronquios también hay estructuras pequeñitas que están, ¿no?, en el epitelio y que van a evitar, ¿no?, de que se contamine, ¿no?, la persona. Y vemos que estos van hacia la faringe y son deglutidos. Por ejemplo, el moco, cuando nos da una bronquitis, hay una secreción de moco. Y ese moco a veces tosemos y ¿qué sucede? Lo deglutimos, ¿no? Puede pasar a la faringe, ¿no? Si no es eliminado externamente a través de un pañuelo o de un papel, ¿no? No eliminamos la secreción, la secreción va a ser deglutida y va a pasar por la faringe y luego, ¿no?, puede producir incluso problemas, incluso puede ser deglutida hacia el esófago, ¿no? Entonces vamos a ver que hay algunas partículas que al llegar a los alvéolos son fagocitadas por los macrófagos. Hay otros mecanismos de defensa, ¿no?, del árbol respiratorio reflejos, como son la tos. La tos es un mecanismo de defensa, ¿no? ¿Por qué? Pues se obstruye la vía respiratoria y la persona, cuando se produce, ¿no?, ese reflejo de tos, hace que elimine la secreción que impide el pasaje del aire. Igualmente, o del oxígeno, ¿no? En el estornudo, cuando las personas a veces estornudan en forma espontánea, no podemos controlar el estornudo porque es un reflejo, ¿no? Y tenemos igualmente la broncoconstricción. Cuando se produce esa broncoconstricción por algún agente, por una reacción de tipo inmunológica, no la vamos a poder controlar y por eso necesitamos generalmente ahí de los corticoides para mejorar ese problema de broncoconstricción. Ahora, el tracto gastrointestinal. También la producción del ácido clorhídrico y el pH bajo es muy importante en el estómago, ¿no?
Y tenemos así que, por ejemplo, lo importante que son ahí el consumo de los alimentos. El consumo de los alimentos, si nosotros decimos bien que una persona tiene mucha acidez, entonces que dicen muchos que no consuman mucho limón, pero sabemos que el limón cuando llega a la mucosa gástrica, su pH es bajo y más bien produce una cierta alcalinidad, ¿no? Además, las propiedades antimicrobianas también hay en la bilis y en los jugos pancreáticos. El peristaltismo también, como en la inmunoglobulina A, que es secretoria, en el sistema linfático, contribuyen a los mecanismos de defensa. Porque ustedes están viendo que ganglios linfáticos, ¿no? Están presentes también en el intestino, están presentes en el apéndice, ¿no? Pequeñas estructuras dentro de las capas de su formación histológica. Dentro de los mecanismos de defensa inespecíficos, aquí tenemos que los que están presentes, pongamos en el tracto genitourinario, que son muy frecuentes de infección en nuestro medio. Tenemos que el flujo de orina y su pH ácido van a impedir la colonización del uroepitelio. La orina arrastra generalmente gérmenes que pueden colonizar los sectores distales de la uretra. Y vamos a ver justamente que por eso cuando se hace un examen de orina, colocamos nosotros, cuantificamos la cantidad de gérmenes presentes en la orina, ¿no? En la muestra. La uretra es muy corta en la mujer y tiene mucho acceso y de fácil, ¿no? Infección por gérmenes del periné. Como hay mucha, se puede decir un corto camino entre lo que es el recto y lo que es la vagina, es por eso es que las mujeres tienen más tendencia a infecciones urinarias. Y generalmente el germen que más se encuentra es el E. coli, ¿no? Y también sabemos que el E. coli, hoy en día, ya por estudios se sabe que el E. coli, la persona que tiene E. coli no se libera del E. coli, ¿no? Va a volver a reaparecer en cualquier otro momento. Y es por eso que tenemos siempre que controlar a la persona de que no vuelva a ser un cuadro recidivante de infección urinaria. Y lo que en los niños, por ejemplo, tratamos de hacer frente a estas infecciones, cuando no queremos, niños pequeños, que no queremos darles muchos antibióticos, le damos lo que ustedes conocen como el arándano, ¿no? El arándano tapiza, se forma como tiene una acidez, tiene un ácido que tapiza la mucosa, ¿no? De la vejiga, ¿no? Y trata de todo el sistema genitourinario y generalmente trata de inhibir de que estas bacterias vuelvan a presentarse. Por eso que viene a ser el arándano como un antibiótico para los niños que no queremos darle muchos antibióticos. Luego tenemos que la flora normal de la vagina, tenemos que allí hay unos bacilos que se llaman los lactobacilos de Doederle, ¿no? Que producen unos metabolitos ácidos con bajo pH y que inhibe de muchos gérmenes, ¿no? Y los inhibe este lactobacilo. Entonces, cuando hay un pequeño ataque a la mucosa, a la vagina, estos lactobacilos aumentan en cantidad para tratar de detener a estos gérmenes. El saco conjuntival, o sea, en el ojo, tenemos que se produce una protección por el lavado de las lágrimas, que contienen lisozima y que protegen también al ser humano de la infección, ¿no? Luego tenemos los mecanismos de defensa inespecíficos, ¿no? Entonces ahí tenemos justamente cuáles son los mecanismos. Uno de ellos es la inflamación, otro es el complemento. Dentro de la inflamación tenemos que estos gérmenes son capaces de adherirse a las células del epitelio e inician la respuesta inflamatoria, ¿no? Pero también tenemos que la inflamación nos va a dar una respuesta de agresión, ¿no? Externa, donde hay cambios hemodinámicos, ¿no? Que generalmente
vamos a ver que cómo varía la circulación, va a haber una vasodilatación, va a haber un aumento de permeabilidad vascular y va a facilitar la presencia de células fagocíticas y moléculas al sitio donde está afectado este problema de inflamación, ¿no? Luego vamos a ver el complemento. El complemento también tenemos que tienen diversas proteínas séricas que van a activar la vía clásica inmune y la no inmune a través de las lecitinas. La vía clásica o la inmune se activa por complejos antígeno-anticuerpos específicos, mientras que la vía no inmune, ¿no? O no clásica, tenemos que generalmente no requiere de anticuerpos. Puede activarse por componentes bacterianos como los polisacáridos y los lipopolisacáridos. Y es importante en la resistencia no específica de ser una vía rápida de activación del complemento. Pero ambas vías van a confluir en la activación del complemento 3 y de la vía final común. Luego de allí tenemos los mecanismos bueno, entonces dentro de estos mecanismos y funciones del complemento que decíamos aquí, vamos a ver que tienen diversos roles de protección este complemento. Este complemento va a tener justamente, va a pasar por diversas funciones, como es la opsonización, que la opsonización va a ver la adherencia de un complemento que es el complemento 3B, ¿no? Y va a aumentar la fagocitosis. Y ahí van a actuar quienes, los macrófagos, y van a actuar los polimorfos. En cambio, otra de las funciones es la anafilaxia. La anafilaxia vamos a ver que también se inscribe como una actividad biológica del complemento 3A, ¿no? Y donde vamos a ver que generalmente interviene también el complemento 5, ¿no? En su forma tanto activa como inactiva, y atraen más bien a los polimorfos nucleares y van a atraer a los eosinófilos. Y también vamos a ver que vuelven estas células a ser adherentes al endotelio. Luego de ahí producen otra de las que son generalmente la lisis celular. En la lisis celular, ¿quién será? En la lisis celular vamos a ver que generalmente está formado por una superficie en blanco donde van a estar realmente la pared bacteriana y van a ser destruidas, ¿no? La pared de la bacteria va a ser destruida por lisis, ¿no? Y en estas vamos a ver que hay factores de deficiencia generalmente en el complemento 1, complemento 4 y complemento 2. Y allí también interviene el interferón. El interferón generalmente vamos a ver que pertenece a las glucoproteínas, y vamos a ver que generalmente tiene una inmunidad específica frente a los virus y actúan como un modulador de la respuesta inmunológica, ¿no? Luego tenemos los mecanismos de defensa celulares inespecíficos, y aquí tenemos a los neutrófilos. Los neutrófilos provienen de la médula ósea, y estas son maduras y de vida corta en sangre. Y aquí tenemos justamente que también como en ellas, ¿no? En estos mecanismos inespecíficos, vamos a ver que producen una cierta función antimicrobiana, donde los linfocitos tienen diferentes etapas, donde va a haber generalmente etapas, ¿no? De cambio de forma, de la locomoción, o sea, de en sí los filamentos que pueden tener ellas para movilizarse, adherencia al endotelio, diaperesis y quimiotaxis. Y luego tenemos la otra, que es la fagocitosis, que la fagocitosis es el englobamiento en sí de partículas de una célula que se adhiere, ¿no?, a la superficie del neutrófilo. Y luego vamos a ver
que generalmente dentro de ellas también tenemos a otras que son las que son oxígeno dependientes. Los de oxígeno dependientes que tenemos ahí la fagocitosis y la unión del complemento IgG C5 a C3b. Y después tenemos que ahí cómo actúa este anión inestable, ¿no? Que puede producir el peróxido de hidrógeno. Y otro que tenemos es la lactoferrina, que es una proteína que se va a ligar al fierro. Y también vamos a ver que ella también va a actuar, ¿no? Como mecanismo de defensa. Luego tenemos también a los mecanismos de oxígeno independientes. Y dentro de ellos vamos a tener generalmente a las enzimas que son de pH ácido, las lisoenzimas, ¿no? De las bacterias, que van a reducir la actividad metabólica. Y vamos a ver que generalmente son mecanismos independientes presentes en las bacterias, ¿no? Eliminando en sí la acción microbiana de las bacterias. Y luego tenemos las células natural killer, ¿no? Que son células mononucleares, pero que están generalmente, su función es destruir las células tumorales y las células infectadas por virus. Y las tenemos presentes en muchos de las neoplasias, ¿no? Entonces, esas son generalmente las alteraciones al mecanismo. Esos son los mecanismos de oxígeno dependientes. Claro, ahí están presentes las células natural killer. Entonces, realmente todos esos mecanismos son macros que luego los vamos a ver en las determinadas infecciones, ¿no? Que se van a llevar más adelante y que las vamos a describir. Dentro de todos estos mecanismos en sí, hemos visto cómo el agente puede causar enfermedad, pero por otro lado vemos cómo el hospedero, o sea, el sujeto o el huésped, puede infectarse. Tal es así que, por ejemplo, estamos viendo en esta época de pandemia cómo algunas personas ya se ha descrito, algunas personas pueden ser con morbilidad, pueden ser susceptibles de infección, que generalmente son las personas mayores, o personas que tienen morbilidad como de unas patologías inmunológicas, como por ejemplo lupus, como artritis, o pueden ser de tipo metabólico, como es la diabetes, o pueden ser que tengan neoplasias, ¿no? Leucemias, entonces los hacen mucho más susceptibles a cualquier infección, ¿no? Entonces es algo que ya trae el sujeto. Otra cosa es cuando una persona está sana, no tiene problemas de enfermedades graves, ¿no? Y además su protección hará que se defienda de la enfermedad. Y también depende mucho de la nutrición, del aspecto nutricional. Es muy importante que nosotros comamos, nos alimentemos en calidad, no en cantidad, sino en calidad, porque si nos vamos a la cantidad, terminamos en obesos, ¿no es cierto? Entonces también la obesidad también es un factor determinante para instalarse muchas enfermedades. Entonces tenemos que ser eutróficos, ¿no? Entonces después revisaremos la parte nutricional, lo importante que es que nosotros guardemos un adecuado peso, una masa corporal adecuada, ¿no? Y nuestra alimentación. Generalmente la mujer tiene a tener más grasa en sus tejidos y esta es protegida por las hormonas, por los estrógenos, que le da ese cuerpo que puede ser mucho más, incluso con más curvas, pero sin embargo, el varón no tiene mucho tejido graso, sino desarrolla más la masa muscular, ¿no? Entonces también por eso al varón en cierto modo frente a otras enfermedades lo hace más susceptible también, ¿no? De poder, porque no tiene la protección que a veces tiene el tejido adiposo más abundante de la mujer. Por lo tanto,
Y así tenemos una serie de mecanismos y también de defensa en ambos sexos, como también, como les decía, la dieta y también nuestro sistema emocional que actúa de la mano del sistema inmunológico. Nuestras emociones es muy importante para que la persona, por ejemplo, las personas que son emocionalmente muy sensibles o de su sistema nervioso, los va siempre, es como que sus células siempre están en alerta. Entonces, eso hace de que frente a Doctora, cualquier problema, sí, sí, doctora, se le fue el audio. Sí, se le fue el ¿se fue el audio. audio? Sí, sí, sí. ¿Así? Ay, qué raro. Ya, a ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Y ahora sí, doctora. Sí, ya. Entonces le decía que el sistema emocional también es importante que va de la mano de nuestro sistema inmunológico, puesto que si pues, estamos frente a momentos de tensión, ¿no? De nerviosismo, de temor, se desencadena, están nuestras células así atentas para la agresión, ¿no? Entonces lo tenemos alteradas. Por eso es que o tenemos que tener mucha tranquilidad, se dice liberarnos del estrés para poder tener un equilibrio emocional adecuado y además nuestras células estén también tranquilas, ¿es cierto? Todas realizando su función sin estrés. Entonces, después ya revisaremos lo que vamos a hacer en la parte nutricional y cómo van estas enfermedades y cómo influyen en el ser humano. Hasta ahí tenemos la clase de hoy. ¿Sí? ¿Preguntas? Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, doctora. Doctora, Sí. entonces esa solamente sería la clase, hasta ahí nomás. No va a hablar acerca de infecciones, porque algo sí me mencionó el doctor Ángeles. No sé si es todo o, bueno, no sé. Infecciones. Tenemos, bueno, la parte de infecciones que ya hemos revisado de perinatales, pero yo tengo todas las demás infecciones. Lo que pasa es que he visto que después creo que van a tratar sífilis, hongos, algo así. No sé. Por eso Ya. dije no lo repito. Entonces eso Porque nomás creo que sería vienen, para esta creo que clase. vienen otras clases. ¿Ustedes lo han visto en su sílabus o no? Sí, bueno, mañana tenemos tifoidea y cólera. Ya, ves fue idea. Otro día creo que toca, porque el doctor Vázquez creo que le toca hongos, bacterias, parásitos, no sé qué me ha dicho. Por eso que yo Sí, dije, al ya, ¿para doctor qué voy a Sarabi repetir también le todo? toca, pero ya sería la próxima semana. Ah, ya, doctor. Entonces hasta ahí nomás quedaría la clase de hoy. Claro, porque son los mecanismos y las, ¿cómo se llama esto? Y los factores que, o sea, del huésped, del ambiente, todo lo demás, lo que corresponde a la clase. Ya, ya, doctora, muchas Ya. gracias. Si pudiera, por favor, descargar la lista de asistencia. Ah, ya. Muy bien. Claro, porque yo, claro que las infecciones yo las tengo un montón de las infecciones, pero si las van a volver a revisar.